¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El profe Gonzo otra vez por acá para recomendarte la lectura de este librazo, Peruanos Ilustres de Alejandro Neira y Peruanas Ilustres de Alejandro Neira también. Ambos libros publicados por Solar en el 2005 y en el 2009. Estas son las primeras ediciones que las encontré en la FIL este año, eh, y que probablemente se hayan agotado, ojalá. Eh, ¿De qué tratan estos cuentos de peruanos ilustres y peruanas ilustres? Son cuentos de ciencia ficción, pero en su vertiente humorística, ¿no? Ya en este libro, Narrativas del Caos de Ton Honores, este libro del año 2012, de ensayos, lo sitúa Alejandro como parte de lo fantástico humorístico, ¿no? Que es una rama, una vertiente culta, ¿no? En la literatura fantástica y poco estudiada también, ¿no? Que tiene como otros representantes a Lucho Freire y también al que le habla, un saludo a Rosario. Y también su base sería pues, Sofocleto y Héctor Velarde, ¿no? Sería como que los padres de esa vertiente de literatura fantástica, humorística, ¿no? Ciencia ficción humorística, ¿no? Aunque digamos que muchos otros también autores han vagado por esas aguas, ¿no? Han navegado por esas aguas también, ¿no? En el caso de Alejandro Neira, por ejemplo, eh, es entrañable cómo ciertos personajes, como el caso de Gennaro Nieri o Gennaro Neira, en el cuento Un peruano campeón del mundo, te cuentan y te tejen una historia, ¿no? Eh, en donde por esos azares del destino, un par de hermanos gemelos idénticos, que nos recuerdan a los gemelos de ese cuento One of Twins de Ambrose Bierce, o al mismo Príncipe Alacrán, ¿no? De Clemente Palma, ¿no? Cada uno con sus historias aparte, ¿no? Pero digamos que son personajes gemelos en literatura fantástica de algún modo. En este caso, los finales no son tan trágicos, sobre todo para uno de ellos, de los gemelos. Y Alejandro Neira hace que este personaje Gennaro Nieri, por medio de la suplantación de personalidad, como les digo, al estilo de El Príncipe y el Mendigo, y por sus parecidos, sus rasgos parecidos a diferentes futbolistas, pudo jugar el Mundial de Uruguay 30 y también el de Francia 38, ¿no? El de Uruguay 30 representando al Perú, supliendo a su hermano, que se había quedado por una apendicitis en Lima, pero como eran igualitos nadie se dio cuenta y él lo suplantó y terminó siendo una de las figuras por lo menos de la selección, a la que por historia sabemos que no le fue muy bien en ese mundial, pero era el primer mundial en la historia, así que buena voz. El pata se quedó ahí y se fue para Italia con un empresario, nunca regresó a Lima, perdió rastro con su familia totalmente y tras haber suplantado a su hermano llega a Italia, comienza a jugar en Verona, se enamora de una bella veronesa, que era la hermana menor de uno de sus compañeros ahí del equipo de Las Verona, pero la familia no acepta este noviazgo, este matrimonio, y terminan casándola con otro pata tenía mucho dinero, ¿no? Y ahí comienza la historia romántica, ¿no? De que ella le dice así, él tenga mi cuerpo, tú tienes mi corazón y mi alma, huevadas así, ¿no? Partes, digamos que juega con ese aspecto romántico, cursi, patético, pero que no causa ningún patetismo, o sea, te causa ternura en eso, porque entiendes que la historia realmente era así, o sea, eran personajes en el fondo muy buenos, los que estaban ahí digamos, viviendo una tragedia. Em, Como dice también en Narrativas del Caos de Elton Honores, en la página 21, dice, Alejandro Neira no basa necesariamente los eventos de sus personajes sobre la relación causa-efecto, sino que está más cerca de la teoría del caos, del efecto mariposa, en donde pequeñas acciones generan múltiples efectos, ¿no? Entonces,
Por eso, digamos que de un momento a otro y termina este personaje peruano campeón del mundo, termina jugando por la selección de Italia, no sin antes haber sido chef también, y así conoce a Mussolini, quien fue al final el que lo termina llevando, como era hincha de Las Verona, lo termina haciendo, obligando a que suplante a Piola, a Silvio Piola, que es el histórico delantero goleador de Italia. Él pasa por Piola, ¿no? Hace ese juego de palabras también en el cuento y termina también siendo goleador, siendo figura, pero nadie lo reconoce porque él estuvo suplantando nada más, haciéndose pasar. Cuando acaba el mundial, él vuelve a ser un cocinero más y él, el muchacho Silvio Piola, es el que recibe la gloria así no haya jugado, ¿no? Entonces, claro, es fantástico, es fantasía, es ciencia ficción, es su cronía. ¿Qué es lo que está tejiendo? ¿Es una historia, puede ser verdad? La historia que nos han contado es cierta. Eh, eh, digamos porque la historia también en general es una ficción, ¿no? En general, ¿no? Es ese discurso que da, el discurso de poder que da cierto país o cierto gobierno referente a una situación determinada, ¿no? Entonces la historia que te cuentan de la Segunda Guerra Mundial, digamos, depende de dónde se haya publicado, ¿no? Qué universidad lo haya sacado también, ¿no? Entonces, veamos un poco de eso. Con ese tipo de premisas son las que juega Alejandro en sus libros. Por eso, así como hay un peruano campeón del mundo, hay otro llamado Alan García, con doble L, en este libro, ¿no? Que fue el que, digamos, fue la inspiración del diseño para Charles Chaplin, para tener este personaje de Chardot, ¿no? Ese personaje clásico que le llegó a la fama, con su bigote, con el pantalón grande, con esa caminata, con el bastoncito, con el sombrero, ¿no? Digamos que así también en el cuento Apuntes sobre el origen del expresionismo alemán, también hay un personaje chepenano que fue el diseñador de estas escenografías del expresionismo, ¿no? De estas películas antiguas alemanas, ¿no? De Estudiante de Praga, estas películas eh, clásicas del cine de terror, ¿no? También está La pérdida de los papeles de José Eufemio Lora y Lora, que es un poeta que existe y que según Alejandro Neira era amante de Rubén Darío en el París de la Belle Époque, y que aparece en este libro de Mirko Lauer, Vanguardistas, una miscelánea en torno a los años 20 peruanos, del Fondo Editorial de la PUC. Lo pueden encontrar en la página 129 en un poema transcrito de estos papeles de José Lidia, dice. Aquí está, señora, aquí está. Lo pueden encontrar por si quería leer a un poeta Cayetaza, ¿no? Alejandro Neira no te escribe un poema sobre, o un cuento sobre Vallejo, te escribe un cuento sobre José Eufemio Lora y Lora, es un poeta todavía más Cayeta, para los hipsters samarquinos, así, ¿no? ¿No? El hablador, así, ¿no? Eh, luego de esto, probablemente los dos cuentos más interesantes del libro y que están en la rama de la ciencia ficción, ¿no? Son El drama en el Perú, ¿no? Y La nueva Atlántida, 50 años de una idea realizable. ¿De qué habla el drama en el Perú? ¿No? Habla de... Es una distopía en donde la muerte se ha legalizado en el Perú, el asesinato, los crímenes, los suicidios. Entonces, las compañías de teatro sacan rédito de eso y las obras de Shakespeare, tipo Hamlet, donde al final mueren todos ahí destripados, comienzan pues a tener mucho éxito en el Perú, porque las representaciones ya podían ser reales en 4K con muertes en serio, ¿no? Snuff movies en teatro, ¿no? Teatro snuff, una huevada así. Entonces toda la gente que moría en las obras teatrales podía obviamente ser, digamos, elevada al nivel de artista, ¿no? Así, oh, no, son crímenes, son como que mártires del arte, ¿no? Lo han hecho por del arte y
era una obra aplaudida, incluso una muerte aplaudida, ¿no? Eh, la cosa es que eh, ese tipo de literatura, digamos, lo que está haciendo o lo que quiere decir Alejandro Neira con este tipo de cuentos es una metáfora, obviamente, del Perú, como diciendo, en el Perú el crimen, las gente, las muertes, lo que ha pasado hace poco, ¿no? O sea, si bien este libro es de hace como 20 años, un poco más, de peruanos ilustres, eso es lo que sucede, ¿no? O sea, ves las muertes en vivo, ¿no? Y nadie dice ni mincho, ¿no? Ni mierda, ¿no? Matan a las personas de las protestas, ¿no? Dina asesina y todo eso, y como las huevas, ¿no? O sea, muere gente, esterilizan personas y liberan ahí a los, ¿no? Al dictador y bueno, ya murió, ¿no? Pero igual utilizan toda su muerte para hacer todo un proselitismo, así una campaña, comenzar su campaña política. Entonces, digamos que la muerte, la mierda, se ha institucionalizado, es ya casi una... Es un arte, ¿no? En el Perú, ¿no? Una especie de arte macabro, ¿no? Esto de la muerte en el Perú, ¿no? Interesante esto del drama, el drama en el Perú, este cuento de Peruanos Ilustres de Alejandro Neira, ¿eh? Y obviamente el otro es la historia de una historia un poco mucho más suave, ¿no? La Nueva Atlántida, ¿no? En donde tienen una idea, un presidente Pardo, al parecer un tal Pardo, no hablan del presidente histórico, sino es un personaje que se apellida así, eh, y que saca toda la arena, las rocas, las piedras, todo el desmonte ahí de los cerros que tienen en los Andes, de la cordillera, y comienza a crear una isla al frente del mar peruano, una isla larga, así, a la que le llama la Nueva Atlántida, ¿no? Y esa isla se llena de homosexuales, de lesbianas, gays, travestis, bis, todo tipo de sexualidades diversas y se vuelve al frente del Perú, digamos, la isla de las libertades, de todo, donde todo se puede dar, ¿no? ¿No? Digamos que, por eso decía, este libro de Alejandro Neira no solo es ciencia ficción en el estilo de ciencia, de naves espaciales o de viajes en el tiempo, de cosas tradicionales, ¿no? Sino cosas que realmente puedan suceder, ¿no? Ideas tangibles, ¿no? En primer lugar, es ciencia ficción o fantástico porque en un país como el Perú, que llegue a darse ese tipo de libertades en cuanto a la sexualidad, sabiendo lo conservador que es un país como este, entonces sí o sí es ciencia ficción esto, ¿no? De todas maneras. Eh, y trae a colación este cuento Venus surgida de Monte Napoleone, que también que está en la página 75 en la sección Peruanos de hoy, ¿no? Donde también, ¿no? Un joven va a Europa, Italia, y se encuentra al parecer con una especie de mafioso, y este la transforma, y termina volviéndose una dama tan bella que incluso el Papa detenía la misa para dar de saludos, así, la misa en el Vaticano para dar de saludos a esa bella dama, ¿no? Entonces, eh, y que era peruana, ¿no? O sea, para variar, todos los personajes acá son de peruanos. Otro de los cuentos también geniales es Dioses y Hombres de Cusco, ¿no? Que en la misma vertiente de un peruano campeón del mundo y de los apuntes de expresionismo, este cuento Dioses y Hombres de Cusco aborda la figura de Chambi, de Martín Chambi, pero no solo como el fotógrafo que era, sino que teje una leyenda en donde este ser descomunal, gigantesco, que le toma a Chambi, este comunero indígena al que le toma que medía 2 metros, en realidad según este cuento, Chambi era una especie de Frankenstein, ¿no? Y ese era una especie de Revenant, alguien que había revivido con partes de cuerpos de otras personas y había hecho ahí un ser ahí, una especie de monstruo, una especie de Frankenstein. Que en realidad esa persona no existía, que era una creación de Chambi, ¿no? Eh, Extraordinario, realmente. Lo que cuenta ahora, cuando cuenta lo de Velasco Astete también, ¿no? Que había hecho, que le había puesto 3 cerebros para que pueda pilotear el avión y todo eso. Es extraordinario, ¿no? O sea, la fantasía, cómo se puede tejer
lo que es en sí el deporte por antonomasia del peruano, ¿no? Crear mitos alrededor de la historia del Perú, ¿no? O sea, el mito de que éramos libres e independientes el 28 de julio de 1821, ese es un mito, pues, ¿no? Porque recién para 1824, ¿no? Con Junín y Ayacucho se liberó el Perú, ¿no? En ese momento se había liberado, y esto es Lima o unas partes de, ¿no? O el mito de la bandera de San Martín, el mito, el mito de los campeones de las Olimpiadas de Berlín 36 en el fútbol. O sea, digamos que el Perú está tejido el mito de que el segundo himno más bello después de la Marsellesa. Vas así, ¿no? Entonces, ¿por qué no crear una historia alternativa del Perú, ¿no? Si es el deporte peruano por antonomasia, crear historias para tratar de insuflar el ego patrio, ¿no? La idiosincrasia del peruano, la identidad nacional alicaída, ¿no? Del peruano promedio alienado, ¿no? Eh, en Peruanas Ilustres, Alejandro juega mucho más ya con con el tema de el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, el mito Chicha, que es probablemente el cuento más arriesgado, ¿no? De todo este libro, eh, está contado como si fuese un mito, a la usanza de los mitos antiguos, ¿no? Como si hubiesen unos académicos, unos antropólogos, hayan encontrado una historia que merezca ser contada y la transmiten como si fuera un mito, ¿no? A ese estilo, se me cae el micrófono. Eh, y dentro de ese estilo también, por ejemplo, hay otro cuento llamado Herminia Armandina Palomilla, que está contado a la usanza, o intenta hacerlo, a la usanza de una tradición apócrifa de Ricardo Palma, ¿no? Es algo que intenta, ¿no? En Peruvians Do It Better también habla de una mujer actriz porno, pero que lleva el porno hacia el nivel del arte, ¿no? Eso es algo que me gusta mucho de este libro y de los cuentos de Alejandro, que hay mucho erotismo, pero también un erotismo que está en el límite con el porno, ¿no? Y que no tiene ningún problema de mencionar actrices porno y escenas y todo. Y eso es algo muy loable en la literatura fantástica peruana y en general literatura peruana, ¿no? Eh, ¿Cuál es el cuento más bacán de Peruanas Ilustres? A mi criterio, el origen del mundo, ¿no? Solo quería leerles esta parte, página 93, este intro del origen del mundo. Miren cómo comienza, dice. Esos labios enrojecidos y esos pelos negros y gruesos no pueden ser sino de una peruana, no de una insípida irlandesa de nombre aburrido como Joanna Jo Heffernan, aquella mata que si uno ve imaginativamente puede asemejarse al rostro de un perrito y que dicen sirvió de modelo para la Belle de Cocteau y es y debe ser la prominente vulva de una mujer peruanísima. Elvira Vivanco Chucón ergo, el origen del mundo es el Perú, ¿no? Para los que no conocen esta obra de esta pintura de Courbet, vayan a googlear el origen del mundo de Courbet y, y van a encontrar ahí en primer plano una vulva, así, una mujer abierta de piernas, así, ¿no? Entonces, otro de los mitos que teje Alejandro Neira en estos libros, en estos sus primeros libros de cuentos, es que esa vulva es una vulva peruana. Qué bacán, ¿no? Poder decir eso. Eh, y sobre todo, y sobre todo en este libro hay otros mitos, como por ejemplo el de el de la chica de humo, ¿no? En donde aparece un diplomático gago, ¿no? La cosa más extraña que puede existir, o digamos disparatada. Y eso es algo bacán, que es algo que trabaja Alejandro, ¿no? Que también no solo habla de la diplomacia, los diplomáticos, sino que también, o del arte, del expresionismo,
de las bellas artes, sino que también habla de los temas freaks, ¿no? Como por ejemplo en GGG, de las guerrillas, Gorilla Girls, ¿no? Estas mujeres barbudas, ¿no? Guerrilleras, ¿no? Y la chica de humo también habla de una especie de diplomático o ex diplomático gago que crea homúnculos, ¿no? Que es regente de un prostíbulo, que es un proxeneta, pero que según él crea a estas mujeres que tiene ahí. Él no está haciendo, digamos, no está esclavizando a nadie, ¿no? No está haciendo trata de blancas, sino que él las crea, ¿no? Son homúnculos, dice, ¿no? Eh, en Cenicienta, en Cenicienta quizás el otro de los cuentos más logrados, así como en Peruanos Ilustres se habla de José Eufemio Llora y Llora, en Peruanas Ilustres se habla de Guillermo Chirinos Cunio, que es otro poeta calletaza del Perú, pero de los años 60, ¿no? Así como en los años 20, los años 30 en el Perú, en la época de vanguardias, digamos, habían poetas re archi conocidos como Vallejo, Quendo de Amal, Martín Adán, ¿no? Y habían otros más calletas, ¿no? Gente más calleta, más conocida, tipo Maga Portal, no sé, o en ese caso José Eufemio Llora y Llora, ¿no? En el caso de los años 60 también, ¿no? Digamos, habían poetas conocidísimos tipo Javier Herodo, Arturo Corcuera, Otoño Cisneros, o César Calvo, eh, o Rodolfo Nostroza, y habían otros más calletas como estaba Guillermo Chirinos Cuneo, ¿no? Con su poemario El idiota del apocalipsis, ¿no? Un pata que al parecer había quemado Checo. Entonces, este poeta cuyo poema más famoso, Cenicienta, que da título al cuento que aparece en este libro, eh, habla de una violación, ¿no? En este caso de este poeta hacia su empleada, que era una jovencita que venía, o una adolescente, casi niña, que venía de Puno, una puneña, eh, y que él después de haber de haberla ultrajado escribe este poema y se enamora de ella, y al parecer ella también de él, ¿no? Y ahí comienza el problema, ¿no? Porque en su casa, digamos, en una época patriarcal, en una época totalmente machista, donde la mujer, y sobre todo una mujer andina, tenía que ser sumisa, en una época donde imperaba el racismo. Entonces, el problema ahí no era, para ellos no era de la violación, para ellos era de que se habían enamorado. Entonces ahí venía un problema mayor, ¿no? Eh, ese es el, esa es una de las disyuntivas que se hablan en peruanas ilustres también, ¿no? Digamos, el papel de la mujer, cómo la mujer ha sido a través de los años, a través de los tiempos, digamos, invisibilizada, ninguneada, ultrajada, en la misma literatura peruana, ¿no? Vean los ejemplos de Warma Cuyay, de Arguedas, o en el Tuxteno mismo de Vallejo, etcétera, por citar ejemplos archiconocidos que se leen en las escuelas, por no hablar de Así de los Perros, de Vargas Llosa, etcétera, 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 ¿no? Eh, digamos que en estos cuentos Alejandro Neira eh, no solo nos está confrontando con un lado humorístico, sino que quizás utilizando la comedia, el humor, está tratando de criticar y analizar lo que es la sociedad peruana, porque si lo vieras desde otro punto de vista quizás sería muy lacrimógeno, muy triste, muy aburrido o muy serio, ¿no? En este caso Alejandro está tejiendo unos nuevos mitos, ¿no? Que intenta implantar, que intenta mostrar, ¿no? En estos libros. Así que si ustedes quieren chequear estas obras, las publicó Solar, estas son las primeras ediciones, yo las vi en la FIL, no tengo ideas dónde las pueden vender en realidad, tendrían que preguntar al mismo autor en su Instagram o en su página web que tiene, ahí de Alejandro, y chequearlo. Son realmente cuentos que los pueden de llevar de viaje en algún momento y se van a cagar de risa, ¿no? Historias
en donde nadie se queda, digamos, a salvo, ¿no? Y la imaginación estalla. Todo aquello que piensas que puede suceder, aquí pasa. Peruanos ilustres y peruanas ilustres. Lean, se lo dijo el profe Gonza, para que, para que lean, pues, si no, ¿cómo? Ahí está. Nos vemos.